Bueno, buenos días. Como siempre, lo primero, desear que os encontréis bien, física y psicológicamente. Y paso en este vídeo a comentaros el tema 11 de aplicaciones de las derivadas. A ver, en primer lugar, lo que hago en el capitulillo es daros una definición rigurosa ya de lo que se entiende por función monótona. Te cuento lo que es una función creciente. Una función es creciente cuando dado en un indeterminado intervalo, cuando dados dos valores. Si el primero es menor que el segundo, entonces la imagen del primero se mantiene menor o igual que la imagen del segundo. De manera dual, una función es decreciente cuando, si yo cojo dos valores del intervalo, siendo el primero más pequeño que el segundo, la imagen del primero es mayor o igual que la imagen del segundo. Si las desigualdades de esas dos definiciones son estrictas, es decir, en lugar de mayor o igual, menor o igual, se convierte en mayor o menor, se habla de función estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eso es en cuanto a la definición de función monótona en un intervalo. Para definir la monotonía en un punto, una función se dice creciente o decreciente en un determinado punto si hay un entorno de ese punto en el que la función sea creciente o decreciente. Pues bien, la primera aplicación que vaya a ver de la derivada es precisamente, como os pongo ahí, el estudio de la monotonía de la función. En efecto, un análisis gráfico justifica un importante resultado que enunciamos en un teorema. Observan las dos gráficas que tienes en la figura 4 y en la figura 5. En la figura 4 ahí tienes una función creciente y en la figura 5 tienes una función decreciente. Pues fíjate que por ejemplo, en la figura 4, si coges un punto cualquiera de la curva y trazas la tangente es una recta dependiente positiva. Y si coges la figura 5 te encuentras con una función decreciente. Si coges un punto cualquiera de la curva y en ese punto trazas la tangente, observa que la tangente es una recta que decrece, es una recta dependiente negativa. Por tanto, en la gráfica, la función correspondiente a la gráfica de la figura 4 sería una función cuya derivada sería positiva en cualquier punto. Y en la figura 5, la derivada de la función correspondiente sería una función negativa en cualquier punto. Eso os lo pongo de manifiesto en el teorema 1 que os encontráis ahí. Dice que si la derivada en un punto es mayor que 0, la función es estrictamente creciente en ese punto. Y si la derivada en un punto es menor que 0, la función es estrictamente decreciente en ese punto. Por tanto, fijaros que por ahora ya podríamos tener un primer criterio para analizar la monotonía de una función. Me cojo la función, analizo el signo de la derivada. Donde la derivada sea positiva, la función será estrictamente creciente, y donde la derivada sea negativa, la función será estrictamente decreciente. Pero, como os pongo por ahí en el último párrafo de la preguntilla, el recíproco de ese teorema no es cierto. Es decir, no es necesario que la derivada sea positiva para que la función sea creciente, ni negativa para que la función sea decreciente. Un ejemplo evidente es la función x cubo, que si la dibujas es una función que en el punto 0 es creciente y sin embargo su derivada no es positiva en dicho punto, la derivada es 0. Y la función menos x cubo en el punto 0 es decreciente y sin embargo su derivada en ese punto no es negativa, su derivada en ese punto es 0. Y dice también que observa que el teorema no ofrece información sobre la monotonía en el caso de que la derivada sea 0. A dichos puntos se les denomina puntos estacionarios o puntos críticos de la función. En ellos no se deduce la monotonía de la función del análisis del signo de la derivada. Lo que sí es importante que observe es que si la derivada en un determinado punto es 0, como la derivada en la pendiente de la recta tangente, en ese punto lo que sí puede garantizar es que la tangente a la gráfica será una recta horizontal. No es seguro que el punto sea un extremo, pero tiene todas las papeletas. En la pregunta 2, empiezo por daros también las definiciones rigurosas de máximo y mínimo absoluto de una función y de máximo y mínimo relativo de una función. Y os comento ahí ya casi al final, el término extremo de una función engloba genéricamente a los máximos y los mínimos, tanto absolutos como relativos. Y para su determinación constituye la derivada nuevamente una herramienta muy útil. En efecto, dice:
Si una función es derivable en un punto, ya habéis visto que estos teoremas son válidos siempre y cuando la función sea derivable, si no, todo esto falla, ¿eh? Y la función posee un extremo relativo en un determinado punto x sub 0, entonces la derivada en ese punto vale 0. Y os digo igual que antes, el teorema expresa una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, el hecho de que la derivada sea 0 no significa que en el punto haya un extremo. Pues puedes volver otra vez al ejemplo de la función x cubo. La función x cubo, su derivada es 3x cuadrado. En el punto 0 la derivada vale 0 y sin embargo en ese punto no hay un extremo. Entonces, digo, lo que a la vista de ese teorema, paso ya a la página 3, sí es seguro es que los extremos de una función derivable se encontrarán entre los valores que anulen a la derivada. No es seguro que si se anula la derivada el punto sea un extremo, pero desde luego si el punto es un extremo, la derivada en ese punto se anula. Por tanto, para determinar si un punto crítico, es decir, un punto en el que la derivada se anula, es o no un extremo relativo, usaremos cualquiera de los dos criterios siguientes. 1. El más recomendable, el criterio del cambio de monotonía. Imagina que la derivada en un determinado punto x sub 0 vale 0 y que en ese punto la monotonía cambia a la izquierda y a la derecha del punto. Es decir, por ejemplo, a la izquierda del punto x sub 0 la función es creciente y a la derecha la función es decreciente. Es obvio que en ese punto la función presenta un máximo. Y si lo que ocurre por el contrario es que a la izquierda de un determinado punto la función es decreciente y a la derecha de ese punto la función es creciente, en ese punto lo que hay es un mínimo. Y hay otras ocasiones, sobre todo en una cosa que comentaremos un poco más adelante, que es los problemas de optimización, en los que para nada me interesa a mí saber la monotonía de la función. Entonces hay ocasiones que es muy útil y sobre todo si la primera derivada es una función sencilla de derivar. Pues claro, si la primera derivada es complicada, por no calcular la segunda derivada se dan dinero. Pero si la primera derivada es sencilla, la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada es un criterio muy útil para determinar si un punto que anula, es decir, un punto crítico, un punto que anula a la primera derivada, es o no un extremo. ¿Cuál es el criterio? Imagina un punto crítico, es decir, un punto en el que la primera derivada vale 0. Ese punto, como ya hemos comentado antes, es un candidato a ser un extremo. Lo será, se calcula la segunda derivada y se sustituye el punto en la segunda derivada. Si esa sustitución sale positiva, el punto es un mínimo, y si esa sustitución sale negativa, el punto es un máximo. El criterio, si observas, deja un fleco suelto. ¿Qué ocurre si la segunda derivada en ese punto también vale 0? Imagina, por ejemplo, la función x a la cuarta. La función x a la cuarta, su derivada es 4x cubo. En el punto 0, la derivada vale 0. Y la segunda derivada sería 12x cuadrado, que en el punto 0 vuelve a valer 0. Quiere decir que en este caso el criterio de la segunda derivada, el criterio del signo de la segunda derivada, no nos sirve. Tranquilos que hay procedimientos para determinar en estos casos también qué ocurre con el punto, si es un extremo o no lo es. Y en caso de que lo sea, qué tipo de extremo es. Y la pregunta 11.3, con eso voy a cerrar el vídeo, ya en el siguiente os hablaré de la curvatura y de los puntos de inflexión, es un apartado particularmente importante, sobre todo en tecnología, que es lo que se denominan problemas de optimización, problemas que tienen que ver sobre máximos y mínimos, generalmente en entornos contextualizados. Es decir, no se te da una función y se te dice, hay usted los máximos y los mínimos, sino que se te cuenta una historia y se te pregunta en qué condiciones el problema en cuestión tomaría su valor máximo o tomaría su valor mínimo. Te cuento ahí y te escribo lo siguiente. La teoría sobre máximos y mínimos relativos permite resolver de una forma sencilla y a la vez elegante muchos problemas que aparecen no solo en matemáticas sino en las demás ciencias. Son problemas en los que se trata de optimizar, maximizando o minimizando una determinada función sujeta a unas determinadas restricciones. En ejercicios tienes algunos ejemplos. Yo ahora os voy a hacer 2-3 ejemplillos y os los voy a mandar por correo. También os mandaré, y además ese lo tengo ya hecho, así que ahora en cuanto acabe el vídeo
lo pasaré por escáner y os lo mandaré. 3 ejemplos, me quiero recordar que son, sobre determinación de intervalos de monotonía y extremos de 3 funciones. La primera es una por la que yo empiezo siempre, porque es una función muy sencillita. Desde el punto de vista de algebraico no ofrece dificultad ninguna y es más que suficiente para que entendáis la idea del signo de la derivada, etcétera. En el segundo te cuento otro ejemplo de una función, ya una función racional, que presenta un punto de discontinuidad. Ese punto de discontinuidad hay que tenerlo en cuenta. Tener presente, cuando os pongáis con esos ejercicios, vaya a tener en todos los casos, para determinar la monotonía, vaya a tener que determinar el signo de la función derivada. Cuando la función derivada es positiva, cuando la función derivada es negativa. Tener presente lo siguiente: una función, la que sea, puede cambiar de signo en los cortes con los ejes, a esos puntos se les suele denominar ceros de la función, y ojo, puede cambiar de signo también en los puntos donde es discontinua, a esos puntos se les suele llamar polos de la función. Es decir, una función puede cambiar de signo en sus ceros, cortes con el eje X, y en sus polos, puntos de discontinuidad. Por tanto, para analizar el signo de una función, lo que haremos será llevarnos sobre un eje los valores donde la función vale 0 y los valores donde la función es discontinua. Me aparecerán una serie de intervalos, dándole a la x un valor en cada uno de los intervalos, analizaremos el signo que tiene la función a la cual le estamos estudiando el signo en cada uno de los intervalos, a la vista del signo de la función, en este caso cuando hagamos el signo de la derivada. Cuando la derivada sea positiva, la función en cuestión será creciente; cuando la derivada sea negativa, la función en cuestión será decreciente; y cuando la derivada valga 0, esos puntos serán puntos críticos. Si en dichos puntos la monotonía cambia, el punto será un extremo; si en dichos puntos la monotonía no cambia, el punto no es un extremo. Bien, aquí lo dejo y ya digo, paso a enviaros los ejemplillos estos de la monotonía y los extremos, y cuando lo haga me pondré a haceros 2-3 ejemplos de problemas de optimización. En los problemas de optimización, las más de las veces os vais a encontrar con que la función que hay que hacer máxima y o mínima es una función que, digamos, en primera instancia, es una función que va a depender de más de una variable. Por ejemplo, si tú tienes que encontrar dos números cuya suma sea 20 y su producto sea máximo, tú lo que tienes que hacer máxima es la función x por y, el producto de esos dos números. Pero claro, tú no sabes hacer óptima, máxima o mínima una función de dos variables. Tú vas a necesitar las más de las veces una relación entre esas dos variables que te permita expresar una en función de la otra y determinar la función en función exclusivamente de una variable. En este primer ejemplillo que os digo de palabra, si se trata de encontrar dos números cuya suma sea 20 y cuyo producto sea máximo, la función que hay que hacer máxima es la función x por y. Pero las variables x e y no van libres. Si me dicen que la suma tiene que ser, no sé cuánto he dicho, 10 o 20, la relación de ligadura, que así se le llama entre las variables, es que x más y tiene que ser 20, lo cual permite despejar una variable en función de la otra. La y sería 20 menos x, con lo cual si sustituye la función x por y pasa a ser la función x por 20 menos x. Eso ya es una función de una variable, función que ya sí sabes calcularle sus máximos y o sus mínimos. Bien, ya digo, aquí lo dejo y en el siguiente vídeo os comentaré cuestiones referentes a cómo intervienen las derivadas en el análisis de la curvatura y de los puntos de inflexión de una función. Nada más, un saludo.